Reforma al reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. Registro oficial, número 109, Quito, viernes 27 de octubre de 2017. Capítulo 1. De las definiciones. Artículo 1. De la persona con discapacidad. Para efectos de este reglamento, y en concordancia con lo establecido en la ley, se entenderá por persona con discapacidad aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad, debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Artículo 2. De la persona con deficiencia o condición discapacitante. Se entenderá por persona con deficiencia o condición discapacitante aquella que presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales en los términos que establezca la ley, y que aun siendo sometidas a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente desfavorable en un plazo mayor de un año de evolución sin que llegue a ser permanente. Capítulo 2. Del proceso de calificación. Artículo 3. Reconocimiento y calificación. Corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional emitir el certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante. La determinación de la deficiencia o condición discapacitante la realizarán los médicos especialistas del Sistema Nacional de Salud, acreditados expresamente por la Autoridad Sanitaria Nacional. En el certificado que se emita, reconociendo tal situación, se hará constar obligatoriamente la fecha de caducidad del mismo, identificando la deficiencia o condición discapacitante y su porcentaje. En ningún caso, su vigencia podrá ser superior a un año. Los beneficios que se concedan por la ley serán reconocidos mientras se mantenga vigente el certificado o documento que acredite la condición discapacitante. La calificación de la discapacidad o de la condición discapacitante será gratuita. Artículo 4. De la calificación de personas con discapacidad. La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de su red de prestación de servicio, realizará la calificación de discapacidades. Artículo 5. Requisito para acceder a los beneficios. Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la ley, no se exigirá otro requisito, además del documento que acredite la calificación de la discapacidad o la determinación de la deficiencia o condición discapacitante. En su caso, se exceptúan aquellos en los cuales, por la naturaleza del trámite, sea necesaria documentación adicional. Artículo 6. Calificación para ecuatorianos residentes en el exterior. La calificación de la discapacidad a las personas de nacionalidad ecuatoriana residentes en el exterior será solicitada a través de las representaciones diplomáticas ecuatorianas. Esta solicitud podrá ser presentada por el propio beneficiario, por su representante legal o voluntario, o las personas naturales o jurídicas a cuyo cargo se encuentre, adjuntando la certificación médica emitida por la entidad sanitaria nacional competente del país de residencia del peticionario, en la cual se determine la discapacidad que presente la persona y su diagnóstico. La representación diplomática ecuatoriana remitirá vía electrónica toda la documentación pertinente a la Autoridad Sanitaria Nacional, que calificará el tipo y el grado de discapacidad del solicitante, según la norma expedida para el efecto. La Autoridad Sanitaria Nacional notificará al solicitante vía electrónica sobre los resultados de la calificación de la discapacidad. De ser procedente, se le entregará por esa misma vía el correspondiente certificado provisional hasta que éste retorne al país para someterse a la verificación física por parte de la autoridad sanitaria. Tal verificación deberá realizarse dentro del plazo de 90 días de haber llegado al país. Hasta tanto, el certificado provisional será documento suficiente para acogerse a los derechos que le correspondan, según el grado de discapacidad asignado. De existir diferencias en el pago de los tributos u otros beneficios económicos, serán reliquidados en la proporción que corresponda por la entidad competente. Artículo 7.
retorno de ecuatorianos con discapacidad residentes en el exterior. Las personas ecuatorianas con discapacidad residentes en el exterior que han sido calificados y que manifiesten su voluntad expresa de retornar al país participarán de los programas del Estado que les fueren aplicables, así como de los beneficios consagrados en la ley y en este reglamento en función de su grado de discapacidad desde su ingreso al país. Artículo 8. Interconexión de bases de datos y remisión de información. La Autoridad Sanitaria Nacional deberá remitir obligatoriamente las bases de datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, con deficiencia y condición discapacitante, así como del nacimiento de toda niña o niño con algún tipo de discapacidad, deficiencia o condición discapacitante al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, conforme lo establece la ley. Capítulo 3. De los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 9. Equipos multidisciplinarios especializados. La Autoridad Educativa Nacional expedirá la normativa necesaria para determinar la conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados, que realizarán las evaluaciones integrales para definir la modalidad de atención educativa y ofrecer la atención complementaria especializada a los estudiantes con discapacidad o condición discapacitante y sus familias. Tales equipos estarán conformados al menos por una persona con los siguientes perfiles profesionales: psicorrehabilitación, psicología educativa y trabajo social. Adicionalmente, el equipo puede complementarse con un educador especial, un terapeuta de lenguaje o un terapeuta ocupacional, según la discapacidad a ser atendida. En caso de no existir profesionales en esas áreas, se podrá incluir a otros especialistas. Artículo 10. Educación especial y especializada. La Autoridad Educativa Nacional y la Autoridad Sanitaria Nacional garantizarán que en las unidades educativas de educación especializada se cuente con el equipo multidisciplinario especializado que requiere esta atención, conformado por un psicólogo o psicóloga, educativo, educativa, un psicólogo o psicóloga clínica, un terapista ocupacional, un terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y profesionales que por la especificidad de la atención pueda requerirse. Artículo 11. Becas de educación superior para estudiantes con discapacidad. Las instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen a su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares. Dentro de este porcentaje, obligatoriamente, deberán considerarse estudiantes con discapacidad debidamente acreditados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Artículo 12. Inclusión laboral. La Autoridad Nacional encargada de trabajo es competente de vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la legislación correspondiente. Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral quienes tengan una discapacidad igual o superior al 30%. El porcentaje de inclusión laboral para el sector privado se calculará y aplicará en base al total de trabajadores, exceptuando aquellos cuyos contratos no sean de naturaleza estable o permanente, conforme a la legislación vigente en materia laboral, y en el sector público, en base al número de los servidores y obreros que tengan nombramiento o contrato de carácter permanente y estable, de acuerdo con la norma que para el efecto emitirá la Autoridad Nacional encargada de trabajo. En ambos casos, y para estos efectos, no se considerará como contratos o nombramientos de carácter estable o permanente a aquellos cuya vigencia esté condicionada a requisitos legales de cumplimiento periódico como licencias de habilitación y o certificados de aptitud que otorguen los organismos o entidades nacionales competentes. Cuando el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. Sin perjuicio de lo antes señalado, la Autoridad Nacional encargada de las relaciones laborales podrá excluir determinadas labores permanentes que no serán consideradas para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral por la especialidad de la actividad productiva. Artículo 13. Turismo accesible.
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en coordinación con la Autoridad Nacional encargada del Turismo, formularán las políticas públicas con el fin de promover el turismo accesible para las personas con discapacidad. Artículo 14. Servicio de transporte para los trabajadores con discapacidad. Cuando el empleador brinde el servicio de transporte a través de unidades que no reúnan las condiciones previstas en la ley, el empleador compensará en dinero por este beneficio al trabajador con discapacidad de conformidad con la norma técnica que, para el efecto, dicte la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales. Artículo 15. Sustitutos. La calidad de sustituto será acreditada por la autoridad competente mediante el correspondiente certificado. La calificación se hará previo requerimiento de parte interesada y conforme al instructivo que se expida para el efecto. Se suspenderá la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara para los sustitutos que, debido a su situación laboral, dejen de cumplir con su obligación de cuidado a la persona con discapacidad. La Autoridad Nacional encargada de Trabajo solicitará a las unidades de talento humano de todas las instituciones públicas y privadas el registro de personas que laboran como sustitutos. Asimismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, deberá generar y administrar la base de datos de las personas con discapacidad incluidas laboralmente a nivel público y privado, a nivel nacional, y remitir obligatoriamente estas bases al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades para realizar la observancia, seguimiento y evaluación de su competencia. Artículo 16. De la vivienda accesible. Los programas de vivienda de entidades públicas y privadas deberán cumplir con lo establecido en las normas y reglamentos técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, y las normas técnicas INEN referentes a la accesibilidad al medio físico y todas aquellas que para el efecto se establezcan. La entrega de las viviendas de interés social para personas con discapacidad se realizará de acuerdo a las normas emitidas por la autoridad nacional competente en materia. Artículo 17. Accesibilidad al medio físico. Los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán lo establecido en toda la normativa técnica ecuatoriana INEN referente a la accesibilidad al medio físico en edificaciones públicas, privadas, con acceso al público y en entorno construido, incluyendo la normativa técnica referente a accesibilidad de las personas al medio físico, estacionamientos. Artículo 18. Unidades de transporte accesibles. La autoridad competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y los gobiernos autónomos descentralizados que han asumido las competencias en materia de tránsito establecerán un porcentaje de unidades por cada cooperativa de transporte o compañía de taxis que sean accesibles para personas con movilidad reducida, en función de las necesidades de la respectiva circunscripción territorial, que no podrá ser inferior al 2% o al menos una unidad por cooperativa o compañía de taxis según la densidad poblacional. Los gobiernos autónomos descentralizados, en razón de sus competencias, verificarán las adecuaciones técnicas de los vehículos para brindar accesibilidad a las unidades de transporte público a los usuarios, conforme la normativa que se genere para el efecto, así como el cobro de la tarifa preferencial en el transporte público a las personas con discapacidad. Artículo 19. Accesibilidad al contenido web. Los sitios web de las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos deberán obligatoriamente aplicar lo establecido en la norma técnica ecuatoriana referente a accesibilidad al contenido web y su reglamentación técnica, al igual que toda normativa que para el efecto se establezca. Artículo 20. Lengua de señas. Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como en los medios de comunicación públicos y privados, siempre y cuando el intérprete de lengua de señas ecuatoriana haya sido certificado en sus competencias laborales por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE y el Servicio de Capacitación Profesional SECAP. Capítulo 4.
de las tarifas preferenciales, exenciones arancelarias y del régimen tributario. Artículo 21. Beneficios tributarios. El régimen tributario para las personas con discapacidad y los correspondientes sustitutos se aplicará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, este reglamento y la normativa tributaria que fuere aplicable. Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 30%. Los beneficios tributarios de exoneración del impuesto a la renta y devolución del impuesto al valor agregado, así como aquellos a los que se refiere la sección octava del capítulo segundo del título segundo de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, según el caso de conformidad con la siguiente tabla. Grado de discapacidad, del 30 al 49%. Porcentaje para la aplicación del beneficio, 60%. Grado de discapacidad, del 50% al 74%. Porcentaje para la aplicación del beneficio, 70%. Grado de discapacidad, del 75% al 84%. Porcentaje para la aplicación del beneficio, 80%. Grado de discapacidad, del 85% al 100%. Porcentaje para la aplicación del beneficio, 100%. Artículo 22. Excepciones. Como excepción a la aplicación de la tabla, se considerará el transporte público y comercial, terrestre, aéreo nacional, marítimo, fluvial y ferroviario. Para este caso, el descuento será del 50% de la tarifa regular. Igualmente, el descuento para los espectáculos públicos, consumo de servicios básicos, servicios de telefonía celular pospago y planes de Internet para personas con discapacidad será del 50% de la tarifa regular. Para el caso del transporte aéreo, en rutas internacionales, el descuento será del 50% de la tarifa regular libre de impuestos. Las tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación se encuentran exentas de pago por parte de las personas con discapacidad, según el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Artículo 23. Seguros de vida o asistencia médica o salud y medicina prepagada. Para acceder a los beneficios previstos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades, la persona con discapacidad deberá presentar a las empresas de seguros y compañías de medicina prepagada el documento que lo acredite como tal. Ninguna entidad de seguros o de medicina prepagada podrá negarse a emitir, individual o conjuntamente, la póliza de vida, asistencia médica o salud y o plan de medicina prepagada, excepto cuando no estén autorizados en el ramo por la autoridad responsable de seguros. Los agentes y agencias asesoras productores de seguros no cobrarán comisión alguna por la intermediación de seguros o planes de medicina prepagada emitidos a las personas con discapacidad. Artículo 24. De los seguros de vida. Las empresas de seguros podrán calificar la solicitud de seguro de vida de una persona con discapacidad como riesgo estándar, subnormal, agravado o no elegible, otorgándole igual tratamiento que en caso de una persona sin discapacidad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de personas con discapacidad calificadas como no elegibles, las empresas de seguros estarán obligadas a otorgar un seguro de vida con una cobertura mínima de 10 salarios básicos unificados. Este límite no aplicará en caso de discapacidad superviniente. Para la determinación de las sumas aseguradas se utilizarán criterios de universal aceptación, como ingresos anuales, activos, endeudamiento, patrimonio, edad de contratación o se atenderá al libre acuerdo entre las partes, siempre que no contravenga los principios de la ley y no pudiendo ser la suma asegurada inferior a lo establecido en el primer párrafo de este artículo. La autoridad responsable de seguros podrá en cualquier momento solicitar a las empresas de seguros que proporcionen los manuales,
políticas y procedimientos de suscripción y evaluación de riesgos a fin de verificar que no se cometan actos discriminatorios. Artículo 25. De la asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada. Las condiciones de cobertura de asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada para las personas con discapacidad deberán ser definidos por cada empresa o compañía, sin incrementar el precio de las pólizas y los planes en comparación con los ofrecidos a las personas sin discapacidad. En el caso de condiciones preexistentes, incluyendo las enfermedades graves, catastróficas o degenerativas que sobrevengan como consecuencia de la discapacidad, serán cubiertas por cualquier tipo de seguro de asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada, con un monto de cobertura mínima de 20 salarios básicos unificados por año, y surtirá efecto transcurrido un periodo de espera de 3 meses, contados desde la fecha de emisión de la póliza de seguro o contrato de medicina prepagada. Este límite no aplicará en caso de discapacidad superviniente. Las condiciones preexistentes relacionadas con la discapacidad serán cubiertas aún cuando la persona cambie de programa de salud o plan de medicina prepagada o aseguradora o empresa de medicina prepagada. Cualquier condición médica y o enfermedad preexistente que no sea consecuencia de la discapacidad podrá ser cubierta, limitada o excluida temporal o permanentemente, según las políticas de elegibilidad o asegurabilidad propias de las empresas de seguros de asistencia médica o salud y o compañías de medicina prepagada. Las pólizas de seguro o contratos de medicina prepagada que amparen a personas con discapacidad se deberán celebrar con una duración de al menos 3 años. En caso de cancelación anticipada no motivada, el asegurado o afiliado perderá el derecho a la continuidad de cobertura prevista en la Ley Orgánica de Discapacidades. La cuantía de las primas de los seguros de asistencia médica o salud o cuotas de los servicios de medicina prepagada serán definidas por cada empresa o compañía en función de sus propios análisis del riesgo asumido, experiencia de siniestralidad del grupo asegurado, primas o tasas sugeridas por reaseguradores y o de los beneficios y coberturas ofrecidos. Tales primas serán iguales a las fijadas para similares pólizas o contratos emitidos a favor de las personas sin discapacidad. La autoridad competente controlará y vigilará la aplicación de las obligaciones establecidas en el presente artículo e impondrá las sanciones que correspondan. Artículo 26. Caso de renuencia de las aseguradoras a prestar la cobertura. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en la ley, las compañías aseguradoras o de medicina prepagada podrán negarse a prestar la cobertura de advertirse un error en la calificación de la discapacidad, hasta que la Autoridad Sanitaria Nacional la ratifique. En el caso contrario, de verificarse el error alegado, de tal suerte que el requiriente ya no sea beneficiario de la Ley Orgánica de Discapacidades, podrá negarse definitivamente a prestar la cobertura. Artículo 27. Servicios. Las entidades proveedoras de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado sanitario, internet, telefonía fija y móvil, que establecen rebajas a las personas con discapacidad o personas naturales o jurídicas sin fines de lucro que las representen, deberán realizar auditorías anuales aleatorias para verificar que el beneficio se aplique a favor de las personas con discapacidad. Caso contrario, se retirará el mismo de forma definitiva, sin perjuicio del cobro de aquellos valores que se redujeron indebidamente y el establecimiento de las responsabilidades a las que hubiere lugar. Artículo 28. Importación de bienes. La autoridad aduanera podrá autorizar concomitantemente la importación de uno o varios bienes para uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley Orgánica de Discapacidades. Las personas con discapacidad y las personas jurídicas que tienen a cargo atención para personas con discapacidad podrán importar también aquellos bienes que por sus especificaciones técnicas permitan superar parcial o totalmente la discapacidad, de conformidad con la normativa que para el efecto dicte la Autoridad Sanitaria Nacional.
Las personas que incumplan con lo previsto en la Ley Orgánica de Discapacidades estarán sujetos a la sanción prevista en la misma norma, equivalente al monto total de la exención tributaria de la que se benefició, sin perjuicio del pago de los tributos correspondientes y de las demás responsabilidades que pudieran determinarse conforme a las disposiciones legales que sancionen los ilícitos contra la administración aduanera. Cuando el valor FOB o el valor de adquisición total, según corresponda, supere los montos establecidos en los literales anteriores, no aplicará este beneficio. Artículo 29. Exoneración en adquisición total de vehículos. La adquisición local de vehículos destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad, a solicitud de estas, de las personas naturales o jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad, gozarán de exenciones del pago del IVA e ICE en los casos referentes a la importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos descritos en la Ley Orgánica de Discapacidades de acuerdo a lo siguiente. A. En transporte personal hasta por una base imponible equivalente a 60 salarios básicos unificados del trabajador en general. B. En transporte colectivo hasta por una base imponible equivalente a 120 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona con discapacidad y persona jurídica beneficiaria de este derecho podrá realizar la adquisición local del vehículo para transporte personal o colectivo por una sola vez cada 5 años. En caso de requerir una nueva exoneración del IVA e ICE antes de cumplir el plazo de 5 años, el beneficiario deberá solicitar la respectiva autorización a la Autoridad Sanitaria Nacional, quien la otorgará previo el análisis respectivo. Artículo 30. Excepción de la prohibición de enajenación a los vehículos importados o adquiridos localmente, ortopédicos y no ortopédicos. Se exceptúa de la prohibición de enajenación de los vehículos importados o adquiridos localmente en los casos en los cuales la persona con discapacidad se encontrara como deudora y no cancelara dicha deuda en el plazo de 6 meses. Tiempo luego del cual el acreedor podrá ejercer las acciones legales contempladas dentro de la ley para el cobro de esta deuda. Artículo 31. Del uso de los vehículos importados. Los vehículos importados para uso particular, con exención tributaria, podrán ser conducidos por la persona con discapacidad beneficiaria o por los miembros de su núcleo familiar, integrado por los padres, los hijos, dependientes y el cónyuge o conviviente en unión de hecho. También podrá ser conducido por un tercero extraño a su núcleo familiar, siempre que la persona con discapacidad se encuentre en el vehículo. De transgredirse lo dispuesto en el inciso anterior, se presumirá el uso indebido del vehículo. Los vehículos importados para uso colectivo solo podrán ser conducidos por un funcionario o empleado de la persona jurídica sin fines de lucro, propietaria del vehículo exento, que tenga bajo su protección, atención o cuidado a personas con discapacidad. En caso de identificarse que no se cumplieren las condiciones para beneficiarse de esta exoneración, el Servicio de Rentas Internas reliquidará el impuesto por la totalidad de los valores exonerados más los intereses respectivos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley. Artículo 32. Excepción. En caso de pérdida total de los vehículos asegurados beneficiados por la exención tributaria prevista en la Ley Orgánica de Discapacidades, siempre que la aseguradora requiera la transferencia de dominio del vehículo, deberá pagar el importe de los tributos en la proporción que corresponda, según el tiempo que falte hasta que se cumplan los 5 años desde la nacionalización o adquisición. Artículo 33. De la identificación de los vehículos para el uso y traslado de personas con discapacidad. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, elaborarán el dispositivo de identificación de los vehículos utilizados para el uso y traslado de personas con discapacidad, el mismo que será retirado en las oficinas territoriales de CONADIS a nivel nacional, previa a la validación del solicitante en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Capítulo 5. Del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Artículo 34.
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades establecerá su estructura y funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y su reglamento. Disposiciones transitorias. Primera, sin perjuicio de la obligación de las respectivas instituciones públicas de desarrollar e implementar inmediatamente los mecanismos operativos necesarios para el adecuado acceso a los beneficios señalados en la Ley Orgánica de Discapacidades, las entidades correspondientes, en el ámbito de sus competencias, expedirán los actos normativos necesarios para la correcta aplicación de los beneficios relacionados con los impuestos que administren, de conformidad con la ley. En especial, los Ministerios de Salud y Educación, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y demás entidades públicas relacionadas con las discapacidades tendrán un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de este reglamento para expedir la normativa secundaria que garantice su efectivo cumplimiento. Segunda, hasta que la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación implemente las acciones necesarias para efectos de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se admitirá la presentación del certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad emitido por la autoridad competente. Tercera, para efectos de la calificación de las personas con discapacidad, el Ministerio de Salud Pública elaborará el instrumento de calificación de discapacidades con apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El Ministerio de Salud Pública contará con el plazo de 1 año para su aprobación y aplicación. Disposición derogatoria. Deróguese el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en el segundo suplemento de Registro Oficial, número 145, de 17 de diciembre de 2013. Disposición final. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de octubre de 2017. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.